El Señor te bendiga. Es un placer dirigirme a ti en esta oportunidad, deseándote muchas bendiciones sobre tu vida y sobre tu ministerio. El día de ahora vamos a hablar un poco sobre unos personajes que en lo personal son de mis favoritos. Y vamos a hablar de Timoteo y de Pablo. Para entrar ya en detalle, quiero mencionarte algunos datos sobre estos personajes. Timoteo era de la ciudad de Listra, su madre era judía, que había aceptado la fe cristiana, y su padre era griego. Pablo y Timoteo eran compañeros de misiones. Timoteo había acompañado a Pablo en muchas oportunidades, convirtiéndose así a Timoteo en una persona muy cercana al apóstol Pablo. Llegó a ser su ayudante más cercano. Y la segunda epístola a Timoteo fue escrita eh, aproximadamente entre el año 64 o 65 después de Cristo, ya que esta es la última carta del apóstol Pablo, y se calcula que Pablo fue ejecutado por las autoridades romanas en esos años. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta epístola. En esta carta encontramos las principales responsabilidades y los deberes de Timoteo. El apóstol siente que su vida llega al final, por eso con cariño y dedicación le da consejos a Timoteo, su amigo y compañero de misiones, para que sea fuerte en la fe y siga siendo un fiel soldado de Jesucristo. Y justamente sobre eso nos vamos a enfocar. El tema de esta prédica es: esfuérzate en el Señor. Esfuérzate en el Señor. A veces hay situaciones que nos desaniman, a veces hay cosas que nos quitan el sueño, hay muchas cosas que llenan nuestra mente de dudas, llenan nuestra mente de cansancio. Entonces, ¿qué hacer en ese tiempo? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer cuando queremos tirar la toalla? ¿Qué hacer cuando estamos demasiado cargados como para seguir adelante? Y la primera cosa que tenemos que hacer es: recordemos quién nos ha llamado. En el versículo del 1 al 3 del capítulo 2 de la segunda carta dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el versículo 8 nos habla y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Quien llamaba a Timoteo no era Pablo. Quien llamaba a Timoteo no era Pablo diciéndole: sí, yo te llamo, sino que Pablo le decía: acuérdate del Señor, acuérdate de Jesucristo, sos un soldado de Jesucristo. Entonces, cuando estemos así, estresados, problemados, recordemos quién nos llamó. Recordemos que quien nos llamó fue Dios. Recuerdo que cuando recibí el llamado del Señor, tenía aproximadamente 9 años más o menos, y el Señor dijo: bueno, te voy a llevar a grandes lugares, te voy a dar tantas cosas, un montón de promesas que el Padre hizo con nosotros. Entonces, aún no estaba segura de lo que eso significaba. Aún no estaba segura qué significaba el hecho de te voy a usar, el hecho de voy a hacer de ti muchas cosas. Yo solamente dije: ok, está bien. Pero no tenía idea, pero sí sabía, y a los 19 años sabía que el Señor me había llamado. Así es que todos hemos sido llamados por Dios. Todos hemos sido llamados por Dios. Si estamos sufriendo, si tenemos muchas pruebas, muchos problemas, Dios tiene cuidado porque el Señor te ha
llamado. Eh, lo más importante es recordar que no hemos sido llamados por pastores, no hemos sido llamados por misioneros, no hemos sido llamados por evangelistas, sino que hemos sido llamados por el Señor Dios Todopoderoso para compartir su glorioso evangelio. Y Dios nos ha llamado, Dios nos ha hecho ese llamado, y no dijo que todo iba a ser color de rosas. Él en ningún momento dijo, todo va a ser color de rosas, vengan, servime y todo te va a ir bien, sino que al contrario, Él nos dijo de que vamos a tener muchísimas pruebas. Y en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he confiado, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, el segundo punto es que recordar que para lograr cumplir el llamado debemos de esforzarnos. Aún con las adversidades, aún con los problemas, debemos de esforzarnos. Todo el mundo se debe de esforzar para cumplir lo que quiere. Y en los versículos siguientes del capítulo 2 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar. Primero, Pablo menciona 3 ejemplos a Timoteo para poder, de ejemplo, para decirle, si necesitas algo, si quieres lograr algo, necesitas esforzarte, necesitas tener esfuerzo, necesitas ser constante, necesitas que a pesar de que ya haya mucho problema, esforzarte, porque nada bueno sucede si no te esforzas. En resumen, ¿verdad? Entonces, no debemos de perder nuestra mirada de lo que queremos, en nuestro caso, de lo que hemos sido llamados. Si nos esforzamos en ese camino hasta obtenernos. No debemos de desenfocarnos. Aunque haya mucho problema, aunque haya mucha dificultad, enfocarnos siempre en el Señor y aunque hayan adversidades, seguir aprendiendo, leyendo, estudiando, hasta lograr el objetivo de parte del Señor. Cuando yo seguí creyendo en lo que el Señor iba a hacer, bueno, el Señor empezó a capacitarnos, empezó a llenarnos de conocimiento. Llevo varios años esperando ver cumplir esa promesa de Dios. A lo largo de ese camino han habido muchísimos problemas, muchísimas dificultades. He querido tirar la toalla más de una vez. Le he preguntado al Señor, Señor, ¿de verdad soy yo? ¿De verdad es conmigo la cosa? Pero a pesar de eso, el hecho de decir, el Señor no se equivoca, el hecho de pensar, el Señor sabe por qué lo llama a uno, por qué lo tiene, por qué lo llamó a uno y no a cualquier otra persona, nos reconforta, nos reconforta. A veces no hemos salido de alguna situación difícil cuando ya estamos entrando en otra, pero recuerdo que es su amor, es su misericordia y es su gracia. Y eso me motiva a seguir buscando más, a seguir siendo constante en la búsqueda del Señor para poder ver la promesa cumplida, de verdad cumplida en mi vida. No veamos el camino, Yo me imagino que el que siembra, si se pone a pensar en que quiere un terreno lleno de muchísimas frutas o de lo que está sembrando, y solamente ha sembrado o empieza a sembrar, va a ser bien complicado, porque para sembrar primero tiene que preparar la tierra, primero tiene que ver la semilla que esté en buen estado, y es un proceso muy, muy largo. Y si el labrador de un solo dice, ay, yo ya quiero, se va a frustrar. No veamos el camino, o sea, no veamos el que digamos,
ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Porque si esta persona dice, ay, van a pasar tantos meses para que yo empiece a ver frutos y tengo que regar y que tengo que hacer aquí, y que tengo que hacer allá, se va a frustrar. Hay que ver el blanco, hay que ver la meta, hay que ver el objetivo logrado. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que queremos, vamos a ignorar el camino y no nos vamos a preocupar si vienen tormentas, no nos vamos a preocupar si vienen tempestades a nuestra vida, porque sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que queremos llegar y en nuestro caso queremos llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Así es que desenfoquémonos del camino y enfoquémonos en nuestro objetivo. Cuando nos enfoquemos en nuestro objetivo vamos a empezar a disfrutar y vamos a empezar a agradecer y vamos a empezar a esforzarnos aún más para poder alcanzar lo que queremos. Aunque tengamos que sufrir un poco, vamos a tener que sufrir un poco. Aunque debamos de esforzarnos, Dios nos recompensará y Él estará con nosotros. Esa es una de las promesas que el Señor ha hecho. Vamos a esforzarnos, quizás el doble, pero el Señor estará con nosotros. Y ese es el tercer punto. Y el último, todo esfuerzo tiene su recompensa. Del capítulo, del versículo 11, 12 y 13, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ok, el Señor, a pesar de que nos ha llamado, debemos esforzarnos y todo tiene una recompensa. Si caminamos en los caminos correctos, Dios nos recompensará conforme a su voluntad. Si caminamos en un camino desagradable al Señor, Él nos va a recompensar, pero no de la manera que nosotros quisiéramos, sino que de la manera que nosotros nos hemos buscado. Ah, papá me ha permitido viajar a otros países compartiendo su palabra. El Señor me ha dado el privilegio de ir a otros lugares, a otras naciones y llevar la gloriosa semilla. Y es curioso, porque como decíamos al principio, el Señor nos llama. El camino es feo. Hay que esforzarse por cumplir lo que Dios quiere, pero el Señor cumple sus promesas y recompensa por el esfuerzo. Después de que el Señor me permitió llegar a otras naciones, yo comprendí que el Señor es fiel. Lo que dice aquí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nos esforzamos, Dios nos recompensará. Si le servimos hasta la muerte, Dios nos dará la vida. Si sufrimos, reinaremos con Él. Pero si somos infieles, Él permanece fiel. Fiel a su palabra, que nos dice que la paga del pecado es muerte. Fiel a su palabra cuando nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando se refiere a que aunque nosotros, no hay problema, fallarle a Dios, Dios siempre va a ser fiel. No, Él va a ser fiel cuando dice, si pecas, apartaos de mí. Entonces son cosas que nosotros debemos de aprender y recordar. De que si somos buenos cristianos, si sufrimos, si soportamos, si mantenemos el esfuerzo de por vida, el Señor nos va a dar vida, nos va a permitir reinar con Él. Así es que hay que tener en cuenta eso. Amados, sé que todos queremos ver la recompensa divina, la recompensa buena, divina, pero para ello debemos reconocer que el esfuerzo es indispensable. Y es que también Dios en su infinita misericordia nos ha permitido
tener la palabra del Señor en nuestra mesa, en nuestro celular, a nuestra disposición. Entonces, busquemos cuáles son lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor quiere. Yo no sé cuántos están a punto de tirar la toalla. Yo no sé cuántos están a punto de decirle a Dios que busque a alguien más, porque el camino se está volviendo más difícil. Pero quiero animarte en esta oportunidad, que puedas orar conmigo en ese momento, pidiéndole a Dios que renueve tus fuerzas. Yo no sé si en ese momento tú estás diciendo ya basta, suficiente, ya no puedo más, pero en este momento quisiera elevar una oración contigo, diciéndole al Señor que no busque a alguien más. Hay muchísimas personas, pero si el Señor te llamó a ti, es porque el Señor te va a usar a ti. Lo que necesitas es renovar tus fuerzas en el Señor. Bueno, si Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú has llamado y al que tú llamas, Señor, tú capacitas. Y al que tú llamas, Señor, tú fortaleces. En esta hora, Padre, te pido por todos aquellos que han recibido un llamado de parte tuyo, Señor. Aquellos que han recibido un llamado de parte del cielo a cada uno. Te pido por aquellos que han dicho, quizá Dios se equivocó. Quizá Dios no pensaba bien las cosas cuando me estaba llamando. Señor, oro por aquellos que han querido tirar la toalla. Te pido que en este momento reconfortes su corazón. Te pido, Padre, que en este momento tu presencia toque sus vidas, toque su corazón, Señor. Llena de amor, llena de fuerzas. Señora, dice tu palabra que tú das fuerzas al que no tiene ninguna, Señor Jesús. Señor, permite a cada uno recordar que tú eres el que lo ha llamado, de que hay que esforzarse un poquito más para ver la recompensa que tú traes, Señor. Que tirar la toalla, Señor, no es opción. Que renunciar, que dar la vuelta, Señor, y seguir como si nada no es opción. Permítele, Señor, ver tu gloria. Permíteles recordar tu presencia, recordar tus maravillas. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Pues espero que el Señor fortalezca tu vida, te sorprenda en tu ministerio, en el ministerio que el Señor te ha dado. Y recuerda, hay que esforzarse un poco más. Como dicen los versículos 9 y 10, Pablo dice, y con eso termino ya, solo se los quiero leer, dice Pablo, en el cual, según el Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Que el Señor te bendiga.